Hola compañeros, yo soy Ángel Toscano. Hoy hablaremos acerca del capítulo Una institución carcelaria, ilusión y malentendido de Fernando González. Y estas dos formas de proceder del personal especializado, por un lado, el papel del psicólogo en la medición de la peligrosidad para asignar un dormitorio y por el otro lado, la reunión que se hace del Consejo Técnico de Beneficio para analizar la posibilidad de otorgar la libertad anticipada a un interno. Para platicar acerca de este tema se encuentra con nosotros Tania Ramírez, Julieta Rodríguez, Julio Mendiola y Sofía Camacho. Bueno, la lectura comienza con la introducción y menciona que se utilizan 2 maneras para proceder al interno. Estas maneras las utiliza el personal en el reclusorio del occidente del país. Los prisioneros son encerrados después de hurgar en las almas y en las intenciones de los internos. Cuando los proceden, los dividen en 2 zonas. La primera es la zona de recepción por los psicólogos, que detectan el grado de peligrosidad con el fin de situarlo en el área correspondiente. Y la segunda es la que otorga o niega la libertad de los presos y se da en el Consejo Técnico de Beneficio. Estas 2 se investigan de diferente manera. Para el primer grupo, espontáneamente, el grupo de psicólogos piden analizar su tarea, y en el segundo es admitir el investigador como observador silenciado. El primer capítulo es características estructurales de la prisión. Menciona que la prisión juega un doble papel, ya que las 2 caras de la cárcel es la transformación del alma y la privación de la libertad. Son un instrumento de modulación de pena, pero también de comportamiento. Oye, Julio, y aquí En es importante también mencionar a qué se refiere, ¿no? Con esto de la modificación del alma. Sí, Ángel, aquí en esta modificación del alma tratan de modificar el comportamiento del interno, ya que en la sociedad no pudo comportarse de tal manera que lo tuvieron que excluir de esta. Sí, así es. Se me hace muy importante ahí el papel del psicólogo en esta tarea de, pues, hacer este cambio de conductas, ¿no? Sí, ya que no solo del psicólogo, también es, trabajo porque su cobertura es limitada, tiene que ser entendido como una práctica plural en donde intervienen más factores. No solo el psicólogo, también puede entrar el psiquiatra, pueden, intervenir otros internos y así con otros reclusos y así. A mí me parece muy interesante la forma en la que Fernando González en la lectura romantiza este aspecto de transformar el alma, ¿no? Para referirse a la rehabilitación. Sí, como que dulcificar esta parte, ¿no? Creo que sí, por eso comentaba yo a Julio que es importante profundizar un poco en eso de este cambio que se pretende hacer con el alma, a lo que se refiere realmente el autor, porque si a simple vista como que empezamos a leer, empezamos a revisar esta lectura, pues a lo mejor eso puede causar confusión, ¿no? Esa parte a la que el autor se refiere. Sí, Ángel, y también siento que es una forma de, como tú mencionas, dulcificarlo, pero también como verlo desde una perspectiva muy optimista. El hecho de que se trata de transformar, no simplemente es cumplir una condena, sino de realmente que haya un cambio en esta persona que está en un reclusorio. Sí, ya como les mencionaba, no solo es trabajo de los psicólogos, ya que en la institución se forman varias redes de prácticas que se supone operan sobre diferentes objetos, ya sea el cuerpo, el alma, el espacio, el tiempo, la vida sexual, el trabajo, entre otras cosas, la familia. También, la familia juega un papel muy importante dentro del reclusorio, ya que como que es una ayuda dentro de esta para la sanción que le dan, ¿no? Sí, sí, creo que es importante la familia, sobre todo porque creo que es el soporte, es lo que te conecta con el exterior de la institución, ¿no? Creo que ahí recae su importancia, la importancia que tiene la familia dentro de, pues, dentro de estas instituciones carcelarias y sobre todo en México, donde vemos que pues hay varias deficiencias de las instituciones y que la familia, además de fungir como apoyo moral, también tienen como un papel de apoyo económico para cubrir las necesidades dentro de la prisión, ¿no?
Sí, Ángel, de hecho, ¿qué crees? Que en México, en 1967, se da la reconversión del sistema penitenciario y termina 10 años después en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Bueno, también otra función muy importante de la institución total es que este fenómeno social, la delincuencia lo ve como un fenómeno social, como una anomia, y al delincuente lo ve más como una individualidad, ya que la acción social que realizan estos son diferentes individuales que en grupo. Sí, es muy interesante lo que comentas, Julio, porque, bueno, tenemos que tener en claro que para la institución es importante, pues, hacer esta separación desde el inicio del interno, porque de esta manera, pues, nos va a permitir ponerlo en un área o en otra para mantener el orden, ¿no? Es importante, mantener el orden dentro de la institución. Sí, Ángel, justo así como lo comentas. De hecho, en la lectura se referencia a eso, que es justamente la razón de orden, la rehabilitación y el acto institucional. Para comenzar, pues bueno, nos podemos guiar con que la institución carcelaria genera un acto bifásico y contradictorio. Este es instituir y conservar un orden represivo y producir una acción rehabilitadora. Como tal, para dar una pues definición de razón de orden, pues esta implica el cuidado de administrar a las grupalidades y a los individuos que podrían resultar más peligrosos. También impide que, pues como tal, que el interno establezca ciertos lazos y sobre todo circunstancias que puedan redundar en actos que amenacen a la seguridad de la institución. Sí, fíjate, y creo que este tipo de situaciones, Julieta, va cambiando, ¿no? O sea, a lo mejor un interno puede ingresar en cierto nivel y se tiene que ir acomodando porque se busca justo esto, el evitar estas grupalidades que puedan organizar ya sea rebeliones o fugas, y cosas situaciones que pongan en riesgo la seguridad, ¿no? Como ya lo mencionas, no solamente de la institución, sino de los mismos internos. Sí, amigo, de hecho, una parte que me pareció pues muy interesante es un concepto que utilizan, incluso el autor lo pone entre comillas, que es contaminar. Menciona que pues los hilos internos que son más peligrosos pueden contaminar a los que ya están pues en rehabilitación. Precisamente por esto los separan, que ya más adelante nos dirán cómo es justo esa clasificación, pero ahorita para dar así un breve resumen, eh, pues sí, separan a las personas. De hecho, nos menciona los dormitorios que hay para las personas que han robado, para las conductas especiales y nos dan ejemplos que son los homosexuales o los enfermos mentales. También para personas que son de alta peligrosidad y pues así, o sea, lo que nos dan a entender es que tienen sus dormitorios para cada grupo de personas como ellos los logran separar. Pero para poder igual separarlos, se necesita un régimen de castigo. Y como tal, la razón de orden no puede funcionar sin el mantenimiento de un umbral mínimo de violencia y represión. Aunque, pues la razón de orden como tal no puede, más bien no debe subordinar. Lo que debe hacer es contribuir a la rehabilitación. Debe lograr un justo equilibrio. Pues una situación difícil, Julie, porque, híjole, creo que esta razón de orden, pues está a lo mejor, como lo decimos en la manera romántica, pues podemos decir que busca la rehabilitación, pero yo creo que más que Así nada es. busca separarlo y tiene toda la lógica, porque a lo mejor una persona que Sí. no es altamente peligrosa, pues es presa fácil dentro de un área donde haya personas que sí tengan un alto grado de peligrosidad, ¿no? Así es. Y justo por esto también, obviamente, tienen que estar bajo cierta vigilancia. De hecho, se podría decir que los tienen como, ¿cómo decirlo? Como hay una cierta represión hacia ellos y no pueden actuar y moverse como ellos, pues sí, ¿no? O sea, de forma libre como podemos hacerlo nosotros que no estamos dentro de una institución total.
Entonces, pero ellos no lo hacen por discriminación, sino es precisamente para eso, para mantener un orden entre esas personas. Sí, así es, esta división, ¿no? Sí, es como Ajá, mencionaba de los y homosexuales, ¿no? ujú, Sí, Que sí, los sí. dividen para que no sean tan vulnerables en ciertas situaciones. Sí, te digo, tiene toda la lógica, Julio, tiene exacto, toda la lógica. Protege, más bien creo que por eso digo que reitero que no llevar a la rehabilitación, yo lo pondría ahí como en duda, porque creo que más está enfocado en cuidar de los mismos internos y de la institución. También podemos tomar en cuenta el prestigio de la institución, el hecho de que la razón de orden se corrompa o deje de existir, de cierta forma afecta a la institución porque no está cumpliendo su función, que es mantener el orden. Por eso creo que es muy así, importante que los psicólogos no se den el lujo de fallar en el índice de peligrosidad, porque si no podría haber represalias y podría haber atentados a la razón del orden de la institución. Y fíjense qué tan importante es el orden, que hay instituciones que están muy mal vistas por ese tipo de situaciones, donde el orden pasa a tercer término y entonces hay una rebelión adentro y de pronto nos enteramos que adentro ya hay un mercado entre las celdas y se vende de todo y además quien tiene la autoridad no son los encargados del orden, sino los mismos internos. Entonces creo que sí hay una importancia alta en mantener este orden y en que esté seccionado para poder evitar el contagio. claro. De hecho, también, bueno, como tú lo mencionas, no es tanto como rehabilitarlos, porque incluso algo ahorita que mencionaste y se me hizo muy importante, es que como entre ellos mismos mantienen su líder, ¿no? Digámoslo así, ya saben a quién deben de guardarle cierto respeto, entre los mismos internos, no hablando de policías ni de gente arriba de ellos, no, sino que entre los mismos internos ya saben. Pero bueno, nos hacen verlo tal vez de otra manera. Incluso dice que si no fuera porque estos internos son vigilados o dominados por las razones pues que ya mencioné, pues dice que sería un caos totalmente insostenible. Y por esto es necesario que exista una represión hacia ellos. También pues que gracias a la razón de orden es que se impiden todas estas fugas o los motines, o como mencionaba ese término, las contaminaciones dentro de esta institución. Pues justo lo que pasó con el penal de Topo Chico Nuevo León. donde ya su orden ya no estaba en las autoridades, sino dentro de los mismos internos. Y fíjate la fama que tiene, como decía Sofi, ¿no? La fama que tiene este penal justo porque no hay un orden. Bueno, como mencionaba aquí mi compañera, es como el orden que no se tiene dentro del penal. Es como existe un penal en Ciudad Juárez, me parece, que se llama El Pueblito, donde literalmente no hay orden, es una mini ciudad dentro del penal. O sea, no hay reglas ahí, todos viven muchas familias, reos mezclados, o sea, no tienen orden. Pues igual en el penal de Topo Chico se llegó al extremo de cerrarlo porque pues ya hasta bar y cantina había dentro del penal y nadie hacía nada para volver a mantener el orden dentro. Pues sí, creo que como ese hay casos igual que no sabemos. Nosotros podemos ver algo desde fuera, pero ya adentro, pues me imagino que es algo totalmente diferente. Precisamente por esto es muy importante la razón de orden. Y pues bueno, también para la mejor, pues sí, para que la institución funcione de mejor manera, existen 5 razones que dan, pues sí, que dan hacia los internos, que es la rehabilitación, la personalidad, la adaptación, contaminación y peligrosidad. Y de hecho, dicen que hay 2 herramientas. Una se llama entrevista psicocriminológica y la otra es el consejo técnico de beneficio. En estas, bueno, en ambas confluye una heterogénea masa de saberes y actos que son combinados de tal forma para que al final del proceso desaparezca todo aquello que podría resultar integrable. O sea, al final
pues logran, pues sí, como lo dice ahí, hacer una masa homogénea. Retomando lo que decías, Julie, de hecho, cuando un interno entra, un proceso muy importante es lo que mencionabas de la ficha psicocriminológica. Este proceso es llevado a cabo mediante expertos que se dedican específicamente a detectar la peligrosidad institucional del interno. Y algo muy interesante es que este proceso de realizar su ficha no tiene en ningún momento alguna función terapéutica, simplemente es para ver qué tan peligroso es para el penal. Una forma de controlar psicológicamente a los internos es específicamente esta. Cuando se tiene una ficha psicocriminológica, se tiene una mejor noción de cómo controlar al interno. Y algo que se menciona es que tocan como su punto débil. Si tú tocas el punto débil del interno, tienes más probabilidades de que sea neutralizado. En ese término se maneja psicológicamente. Y aparte de que puede ser neutralizado, hay menos probabilidades de que atente contra la razón de orden. Aquí deja expuesta, Sofía, esta situación del papel del psicólogo dentro de la institución, ¿no? Pensaríamos que la idea de que un psicólogo esté trabajando en esta institución es poder trabajar en esta transformación del alma o en esta modificación de las conductas para realmente rehabilitarlo. Pero de acuerdo a lo que vemos en la lectura, pues nos damos cuenta que el papel es un papel, el papel que juega el psicólogo es más un papel institucional, está viendo por la mecánica dentro de la institución, pero no tal vez está haciendo su papel como rehabilitador del interno. También A ver, comparto tu idea, Ángel, porque o sea, es muy interesante cómo mencionan esta parte de que el psicólogo hace la ficha y no tanto, digamos, por ayudar a la persona que está ingresando, sino más por saber a lo que se está teniendo, saber ese nivel de peligrosidad que tiene y justo lo que mencionaba hace un momento, saber cómo clasificarlo dentro de los grupos de la cárcel. sí, Julie, de hecho, Fernando González habla mucho del papel del psicólogo y del psiquiatra y se enfoca en la parte en la que, aunque el psicólogo y el psiquiatra sí tienen alguna función terapéutica, aunque no es la principal, ellos no pueden dejar de sentir empatía y de simpatizar con los internos. Están como en una encrucijada porque ellos tienen que estar a la disposición de la institución total, pero también, pues lógicamente, empatizan con el interno, con quien están teniendo contacto. Y bueno, de hecho, en 1967, lo mencionaba Julio anteriormente, se implementó el nuevo control psiquiátrico y psicológico en la política penitenciaria mexicana. Con esta reforma lo que se intentaba era sustituir las sanciones y los castigos que se acostumbraban tradicionalmente por el control psiquiátrico y psicológico. Se conoce como el nuevo orden carcelario y de hecho el autor se hace algunas preguntas bastante interesantes que, que tienen su punto central en si realmente va a poder sustituir el control psicológico y psiquiátrico al orden que se conocía normalmente. A ver, Sofía, platícanos, ¿qué preguntas son? Pues hacía preguntas como si los psicólogos y los psiquiatras se convertían en los relevos eficientes para controlar a los prisioneros, también si realmente iba a ser posible sustituir algo tan arraigado como los controles tradicionales, también si a su vez de que se trataba de la psicología y a la psiquiatría como control, también se iba a poner una parte para rehabilitar a los internos. Y pues creo que eso sería lo principal. Y justo a estas preguntas yo le sumaría la que hacía hace un rato, ¿no? ¿Cuál es el papel del psicólogo y del psiquiatra? Si su papel es ser controlador de los prisioneros o su papel es ser rehabilitador de los internos, ¿no? Entonces, ahí también sumaría esta pregunta a Fernando González. Igual creo que aquí se trata de algo ideal, ¿no? De qué diferencia o qué espacio tan grande o qué tan pequeño queda entre lo que teóricamente se plantea y en lo que se lleva a la práctica. Porque también algo muy importante que menciona el autor es el hecho de que no se puede atentar contra el deber ser,
¿Por qué? Porque la institución total tiene una función. Entonces, algo que pasa y que es muy evidente es que muchas veces salen informes a las autoridades correspondientes y realmente no se dice lo que pasa dentro. No se puede atentar contra la razón de orden y muchas veces son cosas que se quedan dentro. Se trata como de eufemizar. Es un concepto que usa Fernando González para referirse a cómo se maquilla la situación para que se vea correcta, lo políticamente correcta. Un poco de lo que mencionaba también en una de nuestras lecturas de este semestre, ¿no? Este despliegue institucional que hace la institución para dar esta otra cara, ¿no? Una cara inexistente dentro de la institución. Sí, exactamente. Y esto de una u otra forma va creando como una referencia imaginaria. ¿Contra qué puedes comparar una institución total si realmente no sabes lo que está pasando dentro? Es muy importante y a la vez creo que deberíamos poner más atención en ello. Sí, yo también lo creo, totalmente, que pues tal vez hace falta un organismo mucho más riguroso que de verdad vigile y regule las situaciones de este tipo de instituciones, de carcelarias, ¿no? Que haya alguien que vigile lo que se hace dentro. Sí, también lo creo así porque incluso podríamos llegar a pensar que más bien en lugar de rehabilitarlos, lo que hacen es, en ciertas personas, ¿verdad? Tampoco lo digo en todos, pero lo que logran es inculcarles más maldad, ¿no? Creo que todos hemos conocido al menos una persona que ha salido de una cárcel y no sé, tiene como más algún trauma que le haya dejado y que lo hace de cierta manera ser más frío, más duro, incluso muchos otros se vuelven, pues sí, con esa, se les queda cierta maldad que vivieron ahí. Así es, Julie. Pues nuevamente queda expuesto ahí esta situación en que si existe o no existe esta rehabilitación, ¿no? Pues sí, justo como lo mencionaba Julie, del tipo de contaminación, pues incluso ahí puede haber personas que entraron por un delito de robo a carro y pueden salir con, Capacitados, ¿no, amiga? Pueden salir capacitados para hacer cosas mayores, ¿no? ajá, Y pueden eso sí salir. salen, ¿eh? Eso sí salen, ¿cierto? Igual luego entran en un círculo vicioso donde realmente entran y salen y nunca terminan. Y aquí es donde ponemos en la mesa el hecho de si realmente la rehabilitación que se lleva a cabo dentro de la cárcel funciona. La rehabilitación en teoría debería ser aplicada a un alma que necesita ser transformada y que es considerada peligrosa. La cuestión es, ¿funciona o no funciona? Debemos tener en cuenta que la rehabilitación pues está compuesta de diferentes elementos, como son los impulsos que tenga el interno, sus instintos y algunas representaciones. Pues sí, amigas, es importante, ¿no? Lo que dice el tema del contagio. Y ahí recae, creo, la importancia del psicólogo dentro de la institución con la función que tiene, de esta función dada de hacer esta división por medio de la peligrosidad, eh, con esta finalidad de ubicar al individuo entre los diferentes dormitorios. Estas propuestas que normalmente hacen los psicólogos pasan por el consejo técnico y se dice que en el 90% de los casos, pues la decisión se toma con base a lo que construyó el psicólogo y pues el consejo técnico lo aprueba, ¿no? En la mayoría de los casos. Dice, también aquí es importante que Fernando González hace una definición de la cárcel, ¿no? Y dice que la define como un espacio donde se condensan múltiples operaciones de clasificación. Por eso es importante lo que ya decían del tema de la contaminación, ¿no? La contaminación, y no solo la contaminación, sino la razón del orden, que justo busca evitar estas grupabilidades y esta circunstancia en que, como ya decíamos, pongan en peligro la seguridad de la institución.
así como los psicólogos tienen estas normas o este mecanismo para hacer esta división, también las autoridades tienen el propio y también hacen una clasificación de acuerdo al tipo de delito, a la edad, a la reincidencia, entre otros casos. Y incluso también se habla de que los mismos internos operan clasificándose entre ellos. Todas estas construcciones dan estructura al orden de la prisión, ¿no? Y creo que es muy importante de comentar eso. También es importante mencionar que en estas clasificaciones se establecen por jerarquías, por encabalgamientos, por coincidencias, por relevos, por contradicciones, y esto hace que esta construcción esté siempre en movimiento, ¿no? Y siempre está cambiando, siempre vemos que las áreas tienen movimiento de internos, ¿no? Por eso decía Fernando González justo que es difícil de pronto establecer una teoría que sea totalmente imparcial, porque si trabajamos sobre un caso específico, por un estudio de caso, pues va a ser diferente a cómo se vive en otra institución, ¿no? Creo que es pues sí, importante. Ahora, lo interesante sería saber, y ahí me gustaría que Tania nos platicara, cómo es que el psicólogo hace para medir este nivel de peligrosidad. Sí, Ángel, como lo mencionas, creo que el psicólogo es una parte muy fundamental para la clasificación de los internos. Y como lo mencionaba Sofía, se hizo una ficha psicocriminológica compuesta de diferentes ítems tomados de diferentes marcos referenciales, los cuales desembocan a 3 categorías, que es la alta, la media y la baja. Para la categoría de peligrosidad alta se detectaron 27 ítems, pero los principales son la baja tolerancia a la frustración, que tienen una farmacodependencia, que ya tuvieron antecedentes o reincidencias, su bajo control de impulsos, y si tienen algún tipo de conflicto con la autoridad, como su actitud rebelde y pues las características de personalidad, las cuales podrían ser su antisocial, las personas impulsivas, explosivas y narcisistas. Para la peligrosidad media, hubo 26 ítems, de los cuales los más importantes son la inconformidad ante las normas establecidas, que tienen un relativo control de sus impulsos, que su farmacodependencia es moderada y tiene 1 o 2 antecedentes delictivos, teniendo en cuenta el tipo de delito. Y para la peligrosidad baja resultaron 25 ítems, de los cuales los más importantes es que son primodelincuentes, tienen un adecuado manejo de impulso, tienen una estabilidad laboral y escolar, cuentan con el apoyo familiar, está ligado efectivamente con la familia y tiene una tolerancia a su frustración. Como vemos, algunos de los ítems se repiten en las categorías, como el ítem de farmacodependencia, que está presente en las 3. Como se repetían al paso del tiempo, incluyeron 2 categorías nuevas, las cuales fueron la baja con tendencia media y la media con tendencia alta. Así es, amiga. Y también fíjate que recuerdo que nos comentabas en situaciones previas a esta sesión sobre la personalidad peligrosa, ¿no? Que también había algunos detalles que definían a esta peligrosidad, a esta personalidad peligrosa. Sí, para los rasgos de personalidad peligrosa, es de que tienen antecedentes de tipo penal o criminológico, indicadores de organicidad cerebral, conflicto con la autoridad, el bajo control de impulsos y antecedentes de segregación en reclusión. Así es, compañeros. Y bueno, no necesita alguien estar en prisión para tener estas características. Así es que si ustedes conocen a alguien que le ande pegando alguna de estas, pues hay que mantenerse alejados, ¿no?
Y De hecho, hacer su sí. ficha criminológica, por favor. Sí, sí, es importante que igual, chicas, cuando vayan a iniciar una relación, a ver, primero tu ficha criminológica y ya luego hablamos, ¿no? Así deberían de conquistarnos, ¿no? Con la ficha en mano. Exacto, exacto. Fíjate que hasta dónde llega la importancia de estos estudios en instituciones por estos profesionales de la psicología, ¿no? Y pues sí, lo que nos comenta Tania es muy interesante, ¿no? Pero a lo mejor la teoría es un poquito complicada de digerir y para que, justamente para que ustedes compañeros en clase puedan comprender un poquito mejor a qué se refiere Tania con esto y todo lo que hemos estado hablando durante esta primera parte de este podcast, pues preparamos una entrevista con un ex interno del penal del norte, que nos va a platicar un poco de su vivencia dentro de prisión pues creo que esto nos va a ayudar a dejar un poquito más en claro. Entonces, los dejo con esta entrevista y regresamos para seguir hablando acerca de la segunda parte de la lectura. Hoy estamos realizando esta entrevista a un ex interno que prefirió no revelar su identidad. Sin embargo, tuvo la confianza con nosotros de contarnos un poco sobre lo que vivió estando dentro del reclusorio norte en la Ciudad de México. Nos abrió la puerta a su vida destacando que aparte de ser un ex interno, es un ser humano común como todos los espectadores de este podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro podcast y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, ayudándonos a tener una visión más amplia y clara sobre la institución total. Y bueno, para comenzar, nos gustaría que nos contaras un poco sobre ti. Tengo 40 años de edad, soy casado, trabajo de vendedor de productos de OmniLife, también hago gestoría vehicular. Me gusta ver la televisión, partidos de fútbol americano, jugar con mis nietos. Y ahora enfocándonos en la cárcel como institución total, ¿cuántas veces ingresaste al reclusorio? Tuve 6 ingresos al reclusorio por robo simple. Robaba para drogarme. ¿A cuánto tiempo de entrar te dieron tu condena y de cuánto fue? ¿Saliste antes o después de lo que estipulaba? Mi condena me la dieron al mes, fue de 3 meses la condena. Salí antes de lo estipulado. ¿Reconoces el área del penal donde te ubicaron? Por ejemplo, peligrosos, no peligrosos, etc. Sí, reconozco el área donde me ubicaron. ¿Puedes identificar algunas áreas o divisiones entre los internos? ¿Cuáles eran? ¿Recuerdas alguna? Sí, reconozco las áreas, es ingreso, COC y población. Nos comentabas anteriormente que robabas para tener acceso a las drogas. Justo cuando ingresaste al penal, ¿tenías problemas graves de adicciones? ¿Cómo lo manejabas ahí dentro? Sí tenía problemas de adicción. Me drogaba menos dentro del penal. Ahora, por otra parte, enfocándonos en tu rehabilitación, ¿en algún momento recibiste algún tipo de terapia psicológica? Nunca tuve terapia psicológica. ¿Formaste parte de algún taller o actividad de recreación? No tuve oportunidad para tomar un taller por el tipo de delito que iba y la sentencia, como era muy corta, no nos daban el taller. ¿En algún punto tuviste la oportunidad de tener una actividad laboral dentro del penal? Trabajé con los custodios y vendía droga dentro del penal. ¿Qué tanto apoyo de tu familia recibiste estando dentro del reclusorio? Mi familia nunca me apoyó. ¿Te llevabas bien con los internos? ¿Crees que llegaron a tener algún tipo de influencia sobre ti? Sí me llevaba bien con todos los internos y sí te llegan a influenciar ofreciéndote drogas. ¿Llegaste a escuchar entre los internos que alguien quería fugarse o rebelarse en contra de la institución? Eso de fugarse y rebelarse contra la institución, siempre. Casi la mayoría de los internos lo pensaba, ¿no? ¿Qué pasaba por tu mente y cómo te sentías la última vez que saliste del penal?
Sí, la última vez que salí del penal, yo, la verdad ya quería un cambio en mi vida. Sí he hecho muchos cambios en mi vida. Ya no me drogo, ya no robo y digo, ya me dedico a mi familia. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Es muy valiosa para nosotros como estudiantes de sociología. Agradecemos mucho tu confianza. Bueno, compañeros, pues ahí están las declaraciones de este exinterno del Reclusorio Norte. Bueno, y ahora continuaremos con la segunda parte de la lectura, donde vamos a hablar acerca del Consejo Técnico de Beneficio. Es la segunda forma la segunda forma de proceder del personal especializado dentro de la institución, de lo que ya les hablábamos un poco en la introducción. Ante este consejo se llevan los casos de los internos para ver si se autoriza una disminución de su pena o no, de acuerdo a diferentes características. Estas características son presentadas por concejales que integran el Consejo Técnico de Beneficio. Sofi, no sé si me quieras comentar quiénes son estos miembros del Consejo Técnico de Beneficio. Sí, Ángel. El Consejo Técnico de Beneficio está compuesto por el director del consejo, un miembro del departamento jurídico, un médico, un maestro, un representante de la actividad laboral, un vigilante, un psicólogo, el psiquiatra y la trabajadora social. Son los que dan su opinión y llegan a la conclusión de si el interno puede ser liberado antes de que cumpla su condena. Así es, y en algunos casos también está el director del Consejo Técnico de Beneficio, quien tiene el mayor peso en cuanto a las decisiones que se toman. Y para poder tomar estas decisiones también hay una serie de acciones que se dan en esta sesión institucional que está estructurada por 6 pasos. Entonces, aquí mi compañero Julio y Tania nos van a contar cuáles son esos 6 pasos. Bueno, compañero Ángel, para poder comprender el dispositivo del Consejo Técnico, hay que tomar en cuenta que número uno, que la manera como se estructura la información que va a ser analizada por cada uno de los representantes. 2. La situación coyuntural institucional en el momento en que se realiza el Consejo Técnico. 3. La tradición acumulada en los consejos técnicos. En el 4 se encuentra la jerarquía de las personas en el consejo técnico. Algunos discursos valen más que otros. En el 5, la negociación de la información implica tiempo para llegar al consenso que permita el máximo acuerdo formal y está sujeto a la larga lista de espera. Y por último, el informe final lo elabora el director del Consejo Técnico de Beneficio tomando en cuenta las diferentes aportaciones de sus concejales. Así es. Y bueno, compañeros de clase, pues es de bastante información y bastante información junta. Entonces, para que ustedes puedan aprovechar un poco más esta información, nuestro equipo ha decidido hacer una representación con un caso que es real, pero bueno, no todo lo que comentamos ahora es real. Hay cosas que son ficticias para poder darle función a esta actividad. Vamos a hablar sobre el caso de Diego Santoy y vamos a hacer esta representación para poder facilitar un poco más cuál es este proceso que se sigue en el Consejo Técnico. Entonces, pues los dejo con esta representación. Yo, Julio Mendiola, como director del Consejo Técnico de Beneficio, doy inicio a la sesión de Diego Santoy Riverol, dándole la participación al miembro del Departamento Jurídico. Interno Diego Santoy Riverol, de 35 años, acusado de infanticidio, intento de homicidio y privación ilegal de la libertad. Su exnovia Erika Peñacos terminó la relación que tenía con el interno y en venganza él mató a sus 2 hermanos, María Fernanda de 3 años y Eric de 7 años. El interno acepta el delito. Tiene antecedentes penales por robo de alcohol a los 16 años en Reynosa. ¿Qué dicen los reportes psicológicos? Le apliqué pruebas criminalísticas a Diego Santoy Riverol, en las cuales se dio a notar un trastorno de la personalidad llamado psicopatía. En la psicopatía, las personas sienten satisfacción de hacer y entre más violento y más aterroricen a la sociedad, mejor cumplen con su trabajo. En el caso de Diego, fue un caso mediático y se convirtió en un ejemplo a seguir para muchas personas.
Por lo general, las personas que tienen el trastorno de personalidad llamado psicopatía son personas muy inteligentes. A Diego se le aplicaron exámenes para medir su inteligencia, las cuales obtuvo 122 puntos, hecho que según algunos psicólogos se ubica en un rango superior a la media. Son personas extremadamente verbales y asertivas, además de ser seductoras. A raíz de que se expusiera el caso de Diego públicamente, se creó un club de fans y uno de los motivos para la creación de dicho club fue su apariencia física. Pero sobre todo, experimentan una falta de arrepentimiento total. Y en los careos que tuvo Diego durante su juicio y en las declaraciones que dio, no muestra ningún arrepentimiento de dichos crímenes. Representante de actividad laboral, por favor. No se tiene información sobre a qué se dedicaba antes de ingresar al Cerezo. Actualmente se dedica a la confección de carteras, específicamente a su decoración. Es bastante productivo y responsable en sus actividades laborales. Maestro, ¿me podría dar su opinión de este caso, por favor? Sí, claro. Bueno, Diego tiene antecedentes de excelente conducta escolar. De hecho, en primaria y secundaria tiene una calificación de 9.9 y después se incorporó a la Universidad Autónoma de Nuevo León y estudió ingeniería mecánica. Entonces, por esa parte de estudios creo que está bien y además ahora se encuentra dando talleres dentro del reclusorio. ¿Psiquiatra necesita algún medicamento o algo para poder atender esto? No tiene ningún problema mental. Ok, muchas gracias. Doctor, por favor, ¿qué opina usted de esto? Sí, pues mira, al momento del ingreso, Diego se presentó con un estado de salud óptimo. Sus víctimas, Eric Peña, tiene puñaladas en la espalda de entre 6 y 3 centímetros. María Fernanda mostró señales de asfixia causadas por una cuerda de zapatos. Y Erika Peña presentó 2 golpes en la cabeza que fueron dados por un martillo, del cual ya tenemos evidencia. Y en el cuello también presentó 3 heridas, que son heridas hechas por un cuchillo. Estas son de una profundidad de por lo menos 7 centímetros. También es importante mencionar que en el momento de presentarse Erika Peña, se le encontró una lesión en la muñeca. Esta lesión es una lesión típica de quien cometió algún homicidio con arma blanca, ¿no? Entonces, esta suposición que estoy haciendo no fue comprobada en ese momento, pero sí tenemos el archivo de que presentó esta lesión en la muñeca Erika Peña. Y ahora, en este momento, Diego Santoy goza de perfecta salud, hace ejercicio dentro del penal y pues tiene, pues no tiene ninguna dificultad en cuanto a salud. También es importante mencionar que ahora pues tiene controlado el uso de narcóticos, pero cuando ingresó se comprobó que 2 semanas antes del infanticidio consumió 2 veces marihuana. Eso también tenemos aquí en el reporte médico. Y pues eso es lo único que tenemos por parte del parte médico. Ok, me parece bien, muchas gracias. Vigilante, por favor. Bueno, el señor Santoy, estos últimos meses se ha presentado de una forma buena, no se ha comportado, no ha tenido conductas agresivas, ni mucho menos psicóticas. De hecho, ha realizado todas sus tareas con excelencia, sobresale sobre todo los reos y pues no se ha comportado de una manera extraña los últimos meses. Muchas gracias. Por último, trabajadora social. Diego Santoy Riverol nació en Monterrey, Nuevo León, en 1985, hijo de José Manuel Santoy y María Riverol. Retomando la parte académica y por parte de sus vecinos, también se dice que es conocido por su buen comportamiento, sus buenas notas, una buena persona y no existían quejas sobre él. Antes de ingresar al penal, él vivía en una zona opulenta de Nuevo León por parte de su familia y estando como interno en el penal, tuvo un hijo con una integrante de su club de fans, a quien mantiene
con su trabajo que es igual dentro de la cárcel. Él labora en la confección de carteras y aparte de eso también está en un taller donde imparte clases de computación a otros internos. Como director del Consejo Técnico de Beneficio, con base en las observaciones del Consejo Técnico, se ha tomado la decisión de negar la libertad al señor Riverol. Señor director, yo lo invito a reconsiderar esta situación porque, pues, le recuerdo que tenemos una situación de sobrepoblación dentro del penal de Cadereyta. Es importante, pues, ir disminuyendo el nivel de internos. Entonces, pues, a final de cuentas, Diego ha mostrado, pues, un comportamiento sano dentro del penal y ha demostrado que, pues, se puede comportar de buena manera en sociedad. ¿Está de acuerdo el Consejo Técnico con eso? Creo que también debemos de tomar en cuenta el nivel de peligrosidad en la que se encuentra dentro del penal, ya que él se encuentra en una área de alta peligrosidad por su baja tolerancia a la frustración y los problemas de ley los problemas con la ley que tuvo por el robo de alcohol, sus problemas de ira y que es una persona impulsiva posesiva. Yo apoyo la opinión de darle la libertad anticipada. Deberíamos también tomar en cuenta que su proceso fue llevado de una manera incorrecta, incluso en los careos hubo algunas deficiencias, como el hecho de que no tuviera representación legal alguna. También debe de tomar en cuenta la parte de su familia, que se ha comportado responsable en cuestión de su pareja y su hijo. Si usted le da la libertad, él puede fácilmente reintegrarse a la sociedad, al igual que ha tenido un buen comportamiento con los demás internos. Director del Consejo Técnico de Beneficio, no olvide que muchos internos actúan tratando de representar la imagen más conveniente conforme a sus intereses. Ante lo expresado por los concejales, se considera irrelevante ante la gravedad del delito. Y reitero mi decisión de negarle la libertad al señor Riverol. Esa es mi última decisión. Bueno, compañeros de clase, pues ahí la representación de nosotros como equipo, tratando de ayudar a entender esta lectura, de poderla aterrizar a palabras en español, a las palabras en sociológicas. Y bueno, esperamos que les haya sido de utilidad. Como equipo, llegamos a la conclusión de que la rehabilitación de los internos y la metodología con la que son clasificados por los calificativos de manipulador, contaminado, adaptado o el rehabilitado, quedan en entredicho, dado que el prisionero puede salir libre de acuerdo a la percepción de los consejeros y a situaciones tan absurdas como la sobrepoblación. Aquí es donde se da el malentendido, se hace por hacer, es una ilusión de la ilusión y la rehabilitación dista mucho de la prometido en la reforma penitenciaria de 1967. Pues hasta aquí nuestros comentarios, compañeros. Vamos a dejar en clase un foro para que ustedes puedan hacer las preguntas que consideren pertinentes a esta lectura. Y bueno, esa será una actividad que ya programará la profesora en el CEA. Los invitamos a que nos comenten sobre la lectura, que nos pregunten y estamos en la completa disposición de poder ayudar a resolver sus dudas. Y pues bueno, gracias compañeros por acompañarnos y por explicar esta situación a nuestros compañeros de clase. Muchas gracias por escucharnos, compañeros. De verdad esperamos que todo esto haya sido de su agrado. Y pues nada, gracias. Gracias, los esperamos en el foro. Muchas gracias, compañeros. A continuación, les dejamos una actividad en foro y por favor, resuélvanla. Espero que no se les haya hecho aburrido y pues vayan a comentar al foro.